Sí, sí hay diapositivas. Sí se ve, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes con todos. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Agradezco la participación de todos ustedes y el interés mostrado por participar en este evento. En realidad, nos honra en esta oportunidad, pues, organizar este evento
conmemoración al Día del Servidor Público, que es el día de mañana. Como ustedes saben, y lo ha mencionado el presentador, este evento está organizado tanto por la Cruz de Guaura como la Comisión Regional Anticorrupción de Lima. La Comisión Regional Anticorrupción de Lima, bueno precisar, se denomina CRA regional. Como ustedes saben, a nivel nacional está la Comisión Nacional Anticorrupción y a nivel regional está la Comisiones Regionales Anticorrupción. En este caso, la Comisión Regional de Lima está compuesta por autoridades que conforman el sistema de justicia, como parten, como son, por ejemplo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, el presidente de la Junta de Fiscales de Huaura, el presidente de la Junta de Fiscales de Cañete, las procuradores anticorrupción tanto de Huaura como de Cañete, así como la señora gobernadora regional de Lima y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura, además de oficial de integridad. Son miembros natos con derecho y voz y voto. Es importante resaltar esto porque, además de otras autoridades que conforman también como miembros, pero que a la vez participan como sociedad civil organizada. Es importante resaltar esto porque este espacio que pretende dar, o que siempre, que la ley, a través de la concurrencia de estas autoridades, es un espacio donde se puede dialogar, ¿no? Y coordinar una serie de acciones para efectos de tener una política anticorrupción efectiva, ¿no? Eficaz contra ella. Está funcionando ya hace varios años. De repente falta la fortaleza de la difusión para efecto de que la sociedad civil lo conozca, qué es lo que pretende realmente esta Comisión Regional Anticorrupción. En ese sentido, una de las actividades que nos propone nosotros es tener una serie de actividades de capacitación, como la que el día de hoy se va a desarrollar, a efectos de comprender los deberes, las responsabilidades y obligaciones del servidor público, funcionarios, ¿no? Que obviamente trabajan en la administración pública. Por eso quiero resaltar y agradecer desde ya al señor magistrado Christopher Javier Uceta por su participación, por habernos el día de hoy con la ponencia del empleado público, la ley de empleado público, a efectos de discernir, ilustrarnos con respecto a lo que es pues, los deberes y obligaciones del servidor público como tal, ¿no? Esto evidentemente nos va a permitir conocer y también aquellos actos que no son de un comportamiento adecuado y aquellos actos que podrían ser de corrupción. Sin más preámbulo, agradezco a la participación entonces del señor juez, que el día de hoy nos va a participar como ponente, y doy por inaugurado el presente evento académico. Muchas gracias.
Cámara, por favor. Cámara, por favor. Cámara, por favor. 3, 2, 1. Una vez más. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estimados compañeros, público en general, señor presidente. Agradecerle la confianza por haber depositado en mi persona para poder participar en este evento importante, conmemorando ya pues el día de mañana, el Día del Empleado Público, ¿no? Importante fecha. Hoy nos ha tocado abordar el tema de la ley 28175, la ley marco del empleo público. La misma que comparte ciertas aristas, pero tenemos que delimitarla, porque tenemos la arista laboral, tenemos la arista justamente que nos han encomendado, que es el tema de los derechos, deberes y prohibiciones, ¿no? Que es la que vamos a abordar a mayor abundamiento. Bien, podemos iniciar diciendo, ¿no? ¿Qué es el empleado público? El empleado público es aquella persona que presta servicios a favor del Estado, subordinada al Estado, es decir, obviamente remunerados, que se encarga justamente de planificar la estructura con la cual va a funcionar el Estado, ¿ya? A efecto de modernizar y hacer totalmente meritocrática, transparente, la administración pública, ¿ya? Esa es en sí la función del empleado público, ¿ya? No puedo decir categorías, no puedo decir servidor, porque los servidores y las categorías dentro incluso del empleo público son muchas. Y eso más se encarga de lo que es el derecho laboral, explicarlo, porque cada una tiene distintos derechos y estructuras remunerativas, por ejemplo, ¿no? Vamos a centrarnos justamente en una definición genérica para no abordar a mayor amplitud este tema. Ahora vamos a seguir avanzando. Si chequeamos un poco el tema del título preliminar, o en todo caso las bases en las que se sustenta esta ley, vamos a advertir lo que busca no es tanto busca una transformación en sí. ¿Por qué? Porque busca que modernizar a la administración pública. O sea, darle una estructura dinámica a efectos de mejorar la eficiencia en el servicio. Obviamente que siempre va a haber en la administración pública una estructura piramidal, o sea, de jerarquías debidamente establecidas, ¿ya? Pues hay clasificador de cargos, ¿no? STs, servidores de apoyo, ¿no? Cargos directivos, etcétera, pero todos hacia un mismo fin: modernizar la administración pública y garantizar la eficiencia del servicio público. Profesional porque justamente es meritocrática, ¿no? La meritocracia aquí es parte de la esencia del empleo público, porque todo aquel que ingresa al empleo público tiene que hacerlo por concurso público. Ya sabrán algunos el tema laboral, ¿no? Del famoso presidente Guatú, ¿no? Todo servidor público, empleado, con categoría de empleado, pues necesariamente tiene que ingresar por concurso público. Y esa es justamente la estructura meritocrática, que la vamos a ver más adelante. Unitaria, descentralizada y desconcentrada. Unitaria porque solamente hay una administración pública. Si hay solamente una administración pública, hay un solo empleo público. Descentralizada porque a la vez tienen autonomía en las distintas regiones. Por ejemplo, las municipalidades son autónomas. Los gobiernos regionales son autónomos.
pero también tiene una fase desconcentrada. ¿En qué se manifiesta la fase desconcentrada? Por ejemplo, las DREL, ¿no? Las direcciones de educación, las direcciones regionales de educación de Lima, por ejemplo, que es la DREL, rinde cuentas al Ministerio de Educación. O sea que es una, una sucursal, digamos así, del Ministerio de Educación, ¿no? Pero está en la región Lima. Igual podríamos decir de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. Es parte dependiente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, es una parte desconcentrada de este órgano que se encuentra concentrado en la ciudad de Lima, ¿no? Como parte del Poder Ejecutivo. Y obviamente toda ley tiene que aspirar a la protección constitucional. Y una de las bases de la Constitución Política del Perú es el artículo 1, la dignidad de la persona, ¿no? Y con esa eficiencia se consigue justamente mayores fines constitucionales, que también se encuentran estructuradas dentro de la parte orgánica de la Constitución. Y todo esto que he descrito, ¿cuál es el fin? Obtener mayores niveles de eficiencia del aparato y brindar atención superior al ciudadano. Eficiencia es lograr el objetivo con menores costos, con menores inversiones, con mayores beneficios, pero a menor costo en general. Y esto creo que es parte de la parte más importante de la exposición que se me ha dado, ¿no? Los 10 pilares fundamentales de la función pública. Se ha estructurado en ética, transparencia, eficiencia y actividad y desarrollo humano. En base a las posturas éticas, la imparcialidad. Nosotros como empleados públicos, porque obviamente los jueces estamos dentro del decreto legislativo 276 y parte también somos empleados públicos, nos conmina pues a no actuar con discriminación, sino que a todos por igual tienen el derecho a acceso a la justicia, digamos. Ninguno es favorito para mí, ninguno es rechazado por mí, ¿no? Todos al momento de recurrir a un órgano jurisdiccional tienen iguales derechos, iguales deberes también, ¿no? Y nosotros como jueces tenemos que exteriorizar esa manifestación de la imparcialidad sin dar algún tipo de favorecimiento a alguna de las partes. Transparencia. Nosotros, bueno, ya es una política del señor presidente que rinde cuentas respecto a las actividades jurisdiccionales que realizan los jueces de la Corte Superior. Vamos a ponerlo en contexto. Los funcionarios públicos tienen, bueno, en este caso los empleados, tienen la obligación de rendir cuentas de todas las actividades que hagan. Por ejemplo, las municipalidades también rinden cuentas, ¿no? En los cabildos, ¿no? Igual los gobiernos regionales rinden cuentas a la población en general. Probidad y ética. Nosotros estamos obligados a actuar en respeto de la Constitución y los valores que en ella se encuentran plasmados como eje central de nuestra función, que se encuentra obviamente regulada en la Constitución, al menos la función jurisdiccional y la función se encuentra regulada debidamente en la Constitución. ¿Correcto? Y así, pues, obviamente, lograr este fin, la dignidad de la persona, el bien común, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra función tiene por fin supremo, constitucional, lograr el bien común y, obviamente, la paz social. La eficiencia y la operatividad de toda la administración pública, ¿no? La legalidad es un principio fundamental, límite a la arbitrariedad, obviamente. Y es más complejo en la administración pública porque nosotros nos basamos en el derecho administrativo. Y el derecho administrativo, para que todo acto sea válido, tiene que estar sustentado en la ley. Acá no existe el principio de libertad, todo aquello que no está
prohibido, está permitido. Todo en nuestro caso es distinto. Todo lo que está en la ley está permitido, todo lo que no está regulado en la ley expresamente no está permitido. Por tanto, es una inconducta funcional, y más aún si se tipifica como tal. La modernidad. Nosotros somos, los empleados públicos son orientadores al cambio. Un cambio que obviamente mejore la eficiencia, que vaya acorde con los fines propios del empleo público. Como ya lo expresé, buscar pues que fortalecer la modernidad estatal y así mejorar la eficiencia en la prestación del servicio público, ¿no? Y ahí está, eficiencia justa. Aquí viene el principio de austeridad, ¿no? Base fundamental también del empleo público, en sí de la administración pública. Existen muchas directivas y decretos supremos, normas reglamentarias que instituyen ciertas fórmulas de austeridad que, bueno, lamentablemente en algún momento se han visto un poco mermadas, ¿no? Por algunos temas de los gastos públicos. Pero bueno, están allí para justamente orientar la poca o a minorizar los costos para poder realizar la actividad pública de manera eficiente. Ese es el fin de la austeridad. Y obviamente pone la regla de solamente los gastos necesarios, ¿no? La continuidad. Nosotros, bueno, los empleados públicos en general se basan en políticas públicas que lo establece pues el acuerdo nacional en algunos casos y en todo caso en las mismas leyes. ¿Ya? Buscamos que preservar y mejorar aquello que ha sido establecido en políticas públicas. Las políticas públicas se actualizan generalmente por el propio cambio social que experimenta el Estado, la población, y obviamente se adapta a la realidad social. Todo cambio económico, todo cambio de circunstancia social o conflicto de ese origen origina una respuesta en el acuerdo nacional y en todo caso también actualiza y mejora, perfecciona las políticas públicas a efecto de poder dar mayor y mejor eficiencia a la respuesta que se da. El presupuesto. Esta es una de las partes importantes, porque justamente es uno de los requisitos también para el acceso a la función, al empleo público, a la función pública en sí, ¿ya? Tiene que haber plaza libre, presupuestada, vacante, ¿no? Para poder acceder al empleo público. Caso contrario, no se puede. Y obviamente tampoco se puede destinar dinero de una partida a otra partida, ¿no? Eso lo conocemos como malversación de fondos. Las partidas se usan para la finalidad por la cual fue concedida. No se puede desvirtuar por eso, ¿no? La legalidad siempre, ¿ya? Y el desarrollo humano. Nosotros, el empleo público tiene pues justamente desarrollar la capacidad y la meritocracia. En sí es netamente meritocrático el acceso. Mayor puntaje o en todo caso tiene mayor desenvolvimiento, tendrá el derecho a ingresar al derecho público, al empleo público y obviamente al ingresar tiene la posibilidad del ascenso. Y eso es lo beneficioso del empleo público. Aquí no te quedas en un mismo estado, no te estancas, sino que te permite ir ascendiendo. Ejemplo claro, ¿no? Son los jueces, ¿no? Pueden iniciar de letrado y van ascendiendo hasta incluso llegar a ser jueces supremos. Ahí está la mejor manera de explicar el empleo público, cómo va ascendiendo el juez. Igual, los servidores de las municipalidades pues, no pueden iniciar como servidor de apoyo, pueden terminar en cargos directivos incluso, ¿no? Eso es todo un ascenso. No hay la posibilidad de quedarse estancado, salvo que uno mismo desee quedarse estancado, obviamente. Cada ascenso implica una nueva estructura remunerativa, obviamente. En el derecho laboral,
Nosotros, obviamente, bueno, el empleado público tiene derecho a la igualdad de oportunidades manifestada en que todos pueden postular a ingresar al empleo público, ¿ya? Y cuando tú ingresas, ya no puedes renunciar a derechos. Son derechos innatos, y eso está claro en la propia constitución política, ¿no? En la constitución laboral, como se le denomina doctrinariamente. Aquí vamos a ver un poco de lo que son las distintas categorías de empleados públicos, ¿no? A ver, vamos a poner otro. El primero es el servidor público. Tenemos 4 grupos ocupacionales aquí, ¿ah? Es el motor, justamente la base, la lista, el personal necesario para poder mover todo el andamiaje del empleo público. Está en la base, pero justamente esa base es la que da el cimiento suficiente para que la punta funcione de manera correcta, ¿ya? El empleado de confianza tiene contacto directo con la persona que lo designa, ¿no? Tiene un cargo técnico o político, pero de ahí hay una barrera, ¿no? Hay un límite estructural. Es máximo del 5% del total de servidores públicos existente en la entidad. No puede ser más, ¿no? Y el funcionario público propiamente dicho es el que desarrolla las actividades preeminentemente políticas, ¿no? Aquí ya encontramos a los alcaldes, por ejemplo, ¿no? El de elección popular, el nombramiento regulado por ahí del ministro, ¿no? O de libre remoción, obviamente, esos son los ministros, por ejemplo, ¿no? Pero también por ahí están, obviamente, las personas que ingresan por concurso público. Todo esto de aquí son concursos públicos, en especial al servidor, ¿ya? Los de elección popular, obviamente, ustedes ya saben, recurrimos a las urnas y votamos presidentes, gobernadores regionales, alcaldes distritales, provinciales y de centro poblado, ¿no? Y los de nombramiento regulado, ministros. Los 4 grupos ocupacionales del servidor público, los servidores de apoyo. Parece que no es muy útil, ¿no? Digamos, pero son la base de todo. Son los que hacen labores auxiliares y complementarias. Por ejemplo, el auxiliar administrativo, ¿no? Parece que no hace mucho, pero su labor es necesaria para que el directivo pueda cumplir la finalidad de la eficiencia. En segundo lugar, tenemos al especialista. No ejerce mucho la función administrativa propiamente dicha, pero sí hace ejecución de servicios públicos, ¿no? El ejecutivo, este sí es el que desarrolla las actividades administrativas puras, digamos. Lo ejercen autoridades, ¿no? Para poder ejercer. Los que emiten ya los actos administrativos, los que hacen la fiscalización, el control de la legalidad de los actos de los particulares, y aquellos, pues, obviamente, que tienen la función de asesorar legalmente a aquel directivo que va, encumbra esta parte de los 4 grupos ocupacionales. Y el directivo superior, obviamente, es aquel, pues, obviamente, que realiza las políticas de funcionamiento, la supervisión de todos los empleados, ¿ah? Hay una regla, como indiqué, todo funcionario, todo empleado ingresa por concurso público, ¿ya? El directivo superior en especial no puede exceder el 10% del total de empleados, ¿ya? Puede ser incluso 1/5 de libre designación, o sea, aquellos gerentes, ¿no?, de municipalidades, para
para ser más ejemplificado. O por ejemplo, en nuestra corte, ¿no? El gerente de administración, ¿no? Se le designa por una resolución administrativa, entre otros, ¿no? El, el jefe de los módulos, ¿no? El coordinador de los módulos, módulos de familia, el módulo del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, o el módulo laboral, también es designado por resolución y está dentro de la categoría de director. También. Y aquí está. Eso es lo importante. La puerta de entrada al empleado público o al empleo público es el concurso público. Como indicamos, todos están en igualdad de condiciones de postular a un concurso público para poder acceder a esta función. Pero no todos pasan, ¿no? El concurso necesariamente es abierto, ¿no? Expresa claramente el concurso el grupo ocupacional al cual usted postula. Y obviamente los cuadros de mérito son los que se tienen que respetar en base a la capacidad de aquellos que obtuvieron el mejor puntaje, pues tendrán que ser nombrados. Los que no, como ocurre en el caso de los jueces, pues podrían quedar en reserva y ver si existe alguna posibilidad homologable de algún puesto que esté vacante y se lo pueda designar. Pero el que tiene prioridad, obviamente, es el que tuvo un mayor puntaje, que es el que generalmente se nombra. Y si no se respeta a ello, es nulo. Todo acto contrario a ello será nulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vulnera justamente normas de orden público que alteran la estructura constitucional del empleo público. Por eso es que se anula. Y eso se encuentra regulado en el artículo 9 de nuestra ley 28175. ¿No? Bien, sigamos. La entidad es la que requiere. ¿Ya? ¿Y cómo requiere? Las entidades públicas se manejan en base a instrumentos de gestión. El manual de organización de funciones es uno de los instrumentos públicos administrativos más importantes, porque justamente describen todas las cualidades de aquella persona que debe cumplir como requisito mínimo para postular ese puesto. Aparte de ello, obviamente, tiene que tener un cuadro de asignación de personal. Y justamente ese cuadro de asignación de personal, el que establece la plaza, ¿no? Ahí está el requisito plaza. Y el PAP. El PAP es el presupuesto analítico de personal. Y ahí es justamente la importancia del PAP. Presupuesto. ¿Ah? Plaza, presupuesto, libre, o sea, vacante. Que es parte del sustento del concurso público. Obviamente, la base del concurso tiene que expresar cuál es el puesto que postulas y ese perfil del puesto tiene que estar de acuerdo al manual de organización y funciones. Y el PAP es justamente en base al manual de organización y funciones y el CAP el que establece la remuneración, la estructura remunerativa. Pero ojo, el PAP tiene que establecer la estructura remunerativa en respecto a las categorías que establece la propia ley. ¿No? No puede ir en contra de lo que dice la propia ley. Luego, obviamente, él tiene que especificar las competencias y los criterios de puntuación debidamente definidos. ¿Para qué? Para que no sea un acto discrecional. Recordemos que nosotros constitucionalmente tenemos prohibido la interdicción de la arbitrariedad y un acto netamente discrecional obviamente tiende a la arbitrariedad, ¿no? Lo que el ciudadano debe cumplir. Allí se evalúa pues la idoneidad, el tema de los derechos,
vigencia, o en todo caso no existe inhabilitación de derechos civiles, laborales, todos tienen que estar hábiles y obviamente pues el postulante tiene que revisar bien el perfil del puesto para poder verificar si el currículum cumple con los presupuestos establecidos en el perfil del puesto, ¿no? Una regla general es que no poseamos antecedentes penales ni policiales, ¿no? Que no podemos postular. Y el principal que se ha incorporado dentro de la ley 30.057, ya la ley Servir, es el tema del RNSC, ¿no? El Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles. ¿Ya? Si nosotros estamos con sanciones, ya no se puede postular, ya no se puede acceder. Y recuerden que ahí viene el Estado, el principio del Estado como único empleador, ¿no? Así renuncies, igual te van a procesar, y así te vayas a otra entidad, igual vas a tener la mancha y no se va a retirar la mancha, ¿no? Equilibrio institucional y pacto recíproco. Así como el empleo público tiene derechos, también tiene deberes y obligaciones. Y aquí bien, ya vamos entrando a nuestro tema central. Digamos que hablando en términos civiles, el contrato de trabajo en el empleo público es pues un contrato típico, pero con prestaciones recíprocas, un contrato sinalagmático, como se diría, ¿no? Como tú tienes derechos, también tienes deberes. Tú cumples tus derechos, tú cumples tus deberes, tienes los derechos. El empleador también tiene derechos. Por ejemplo, el derecho a despedir. Pero aquí vienen algunas aristas, ¿no? A despedir justificadamente, ¿no? No por cualquier motivo. Pero bueno, no es despido, ¿no? Acá son destituciones, ¿no? El despido solamente es para el régimen laboral privado. Acá ya se cambia la nomenclatura de destitución. Eso tiene mediante un procedimiento disciplinario, ¿no? También tiene el derecho a fiscalizar lo que tú haces. ¿Por qué? Por el poder de por el elemento de subordinación. ¿Ah? Entonces, no es que simplemente reclamamos derechos, también tenemos que cumplir obligaciones. Lo que se garantiza, como ya indicamos, la igualdad de oportunidades y la remuneración justa. Eso es más que nada también parte del artículo 24 de la Constitución, ¿no? La igualdad de oportunidades, también recordemos que el derecho laboral se encarga no solamente de, del trabajo, del empleo propiamente dicho, sino también regular el acceso. Y la igualdad de oportunidades es parte de la dimensión de protección del derecho del trabajo perteneciente justamente al acceso como contenido constitucionalmente protegido. La remuneración justa está regulada pues en el artículo 24, ¿no? Equitativa y suficiente, para ser más precisos. Bien. Es un poco tedioso aquí, ¿no? Protección contra el cese arbitrario. Justamente, ¿no? El empleo público, recordemos que está siendo paulatinamente, la ley del marco del empleo público está siendo paulatinamente derogada hasta que se termine de implementar correctamente en todo el Perú la ley 30.057, ¿no? Y eso está claramente expresado de sus disposiciones finales, una disposición complementaria de la ley 30.057, ¿no? Aquí viene el tema. Protección contra el cese arbitrario. Lo que pasa es que aquí, en el caso del empleo público, no es como en el empleo privado, bueno, como en el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado tú tienes una estabilidad relativa. Tú tendrás, bueno,
es en sí una protección híbrida, ¿no? Primero, híbrida, ¿por qué? Porque tienes una estabilidad relativa, en caso te despidan, te dan una indemnización por despido arbitrario, una ida, pero también tienes la parte híbrida, la otra parte de la estabilidad con posibilidad de reposición, que es parte del derecho a la estabilidad absoluta. ¿Cuándo es que tienes derecho a reposición? Legalmente establecido tienes un supuesto, el despido nulo, pero jurisprudencialmente tienes dos supuestos, ¿no? El fraudulento, el incausado. Por allí, pues, incluso por el cese de acto de hostilidad indirecto, tienes la opción de elegir las dos vías, ¿no? Pero sin derecho a reposición. O bien exiges el cese de acto, o bien exiges te declaras despedido bueno, y pides la indemnización, pero no te repone, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. Pero en el empleo público no hay nada de estabilidad relativa. Acá es absoluta. Si te cesan arbitrariamente, tienes derecho a reposición inmediatamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. Como en el empleo privado, bueno, en el sector privado, tenemos la fase de inducción y capacitación para que vayan ingresando las personas que postulan e ingresan a este mundo, que es un mundo complejo de por sí, porque la estructura es muy difuminada. La progresión, como la dije, tiene la oportunidad de ir asumiendo funciones de mayor complejidad y también subir dentro de la estructura del empleo público. Los permisos, los descansos y las licencias, ¿no? Bienestar social y incentivos. Bueno, si utilizamos el término de la 276, pues tendríamos el derecho a una bonificación diferencial, ¿no? Una bonificación familiar, entre otros, ¿ya? Más que nada es por el tema de asumir cargos directivos por un determinado tiempo, y en todo caso eso te reconoce como bonificación, ¿ya? Bien, aquí vamos a las obligaciones civiles, que es inquebrantable, es justamente el CEN, ¿no? Nosotros, los empleados públicos, no podemos destinar nuestro horario de trabajo para hacer actividades distintas a la que nos contratan. Nosotros, los empleados públicos, nos dedicamos exclusivamente al servicio estatal durante nuestra jornada de trabajo. Obviamente tenemos algunas disquisiciones. Cada ley, cada tipo de empleado tiene una ley especial, ¿no? Que también autoriza, pero el decreto legislativo 276 también autoriza, ¿no? Por ejemplo, a poder poder realizar actividad de docencia universitaria, ¿no? Siempre y cuando no exceda un límite de horas, porque si no, ya perjudica la jornada y en todo caso ya se vuelve un límite, una prohibición, ¿no? No podemos exceder de esa cantidad de horas. Todo aquello que nosotros nos entregan en custodia, tenemos que guardarlo. Tenemos que conservarlo y cuidarlo. Y obviamente, disponer nuestros actos con la mayor capacidad de austeridad posible, en base al principio de eficiencia de la función pública. Bueno, esta es una obligación central y medular. Todas las personas tienen el derecho de conocer, digamos, ¿no? Por acceso a la información pública, nuestros ingresos, nuestros bienes, etc. Así lo ha considerado a bien el Poder Ejecutivo. Por ende, nosotros tenemos el deber de prestar nuestras declaraciones juradas de bienes y rentas, ¿ya?
en donde cuenta todo nuestro resumen, ¿no? De ingresos, de propiedades, ¿no? Incluso labores complementarias como la universitaria y los emolumentos que percibimos de ello. Bueno, si yo conozco algún acto inmoral, sea un acto contrario a la ley, como empleado público tengo el deber de denunciar. No podemos guardarlo. Acá ya no existe ese compartimentaje propio del derecho penal y el procesal penal que establece exclusiones para no denunciar hechos. ¿No? Acá todo hecho irregular se denuncia. Si no, obviamente, también cometes una falta administrativa. Prohibiciones, doble percepción. Como indicamos, lo único permitido son las dietas por el tema de ejercicio de alguna función de elección popular, regidores, por ejemplo, o la función docente. Los demás, todo se considera doble percepción o en todo caso ingreso no debidamente justificado. ¿No? Lo único que podríamos percibir per se es la remuneración que nos da el Estado directamente. Conflicto de intereses más que nada va con el tema propio del nepotismo, ¿no? En una entidad pública no se puede establecer vinculaciones contractuales con cónyuge, ¿no? Que no es ningún grado de consanguinidad, pero también están excluidos. Y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y lo segundo de afinidad, ¿no? Obviamente corrupción. La corrupción no solamente se basa en dinero, sino algún donativo, ventaja, ¿no? Que condicionen mi actuar como empleado público hacia un determinado fin que no va a correr con lo que está establecido en la función pública, ¿no? Ponerme de acuerdo, concertar, no se puede, eso está prohibido. Y bueno, la prohibición política, la política, pues obviamente nosotros no podemos hacer campaña por nadie, ni expresar algún tipo de favoritismo electoral, está vedado. Bueno, la retribución está basada en la evaluación y con equidad y justicia, ¿no? Cada que una persona ingresa al empleo va a ser evaluada para poder determinar si es potencialmente corresponde esa función o en todo caso ya debería estar ascendiendo, ¿no? Capacitación continua es parte también. Por eso es que la Corte Guabra ofrece capacitaciones a cada instante, cada día es una capacitación. Y eso es lo importante dentro del empleo público. El empleado público siempre tiene que estar actualizado. Y la inducción inicial, ¿no? Orientada pues justamente a informar al ingresante sobre los derechos, prerrogativas políticas que incumben a la entidad pública a la cual ha ingresado. Bien, aquí es un poco del régimen disciplinario para ya ir terminando. En sí, los empleados públicos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿no? La administrativa se somete pues al debido procedimiento establecido en el régimen disciplinario de la ley 30.057 a efecto de determinar la responsabilidad objetiva, ¿no? Contra las faltas graves de las normativas internas. El civil responde si es que el acto contrario a las propias normas que rondan la entidad pública al que ha ingresado, genera daños y perjuicios, también es responsable. En los casos de los jueces se podría manifestar claramente la responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Administrativa nos sancionan también, la ANC o la misma Junta de Justicia impone sanciones con las distintas gradualidades.
Y la penal, pues obviamente, si no aplicamos una ley que causa perjuicio, pero a la vez también no se motivó bien o es una motivación inexistente, tiene una consecuencia penal, que es el prevaricato. La triada, ya salió la administrativa, la sanción administrativa, la civil, por la responsabilidad civil y la penal, por el prevaricato, ¿no? Es para poner más o menos un ejemplo de cómo es la triple identidad de la... Y ojo, no hay ni sin, no vayan a pensar eso, porque justamente la identidad de persecución es distinta en cada uno, ¿no? Los bienes jurídicamente tutelados en la administración es muy distinto al penal. Entonces, si ya no hay esa identidad, ya no se ocupa. Y menos aún el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Que también es una manera de tutela de derechos privados, ¿no? Y bueno, ese un poco de para ya terminar, la renuncia o mutuo disenso, la jubilación, que en el caso de los empleados, los técnicos, hay proyectos para poder minorarlo, incluso en algunos, cada uno se rige por las leyes que lo regulan. Por ejemplo, en la Junta es 75 años, Junta Nacional de Justicia, pero en las demás, por el mandato del decreto legislativo 276 debe ser a los 70, igual que en el empleo público. La jubilación, ¿no? El fallecimiento y la invalidez permanente, pues obviamente, ¿no? El fallecimiento ya no hay la otra parte del contrato. La invalidez permanente, pues justamente es el vejamen que ya no le permite ejercer las funciones por las cuales él ha sido contratado. Las SS en la vertiente disciplinaria es la destitución, como les indiqué, acá ya no se llama despido, por comisión de falta grave. La condena penal, ¿no? Todo esto está descrito tanto en la ley marco como en el decreto legislativo 276, ¿no? Si revisamos, ¿no? Y la inhabilitación, más que nada también en la ley 30.057 está inhabilitación, pero son causales de cese del vínculo. El ente encargado de supervisar esta parte disciplinaria, al menos en el empleo público, es el servir, ¿no? Que vigila justamente el cumplimiento de los mandatos de la ley marco, emite las directivas correspondientes, conocemos los informes técnicos y también los precedentes vinculantes respecto al empleo público que emite pues el tribunal, el TSC, ¿no? Y sanciona los incumplimientos también, ¿no? Actúa como última instancia, como agotador de la vía administrativa, ¿ya? Y resuelve los recursos en última instancia, como indicamos, ¿ya? Y a manera de resumen, el acceso es estricto cumplimiento de la capacidad y transparencia, ¿no? El concurso público es transparente. Generalmente se tiene que publicar todos los resultados, cada una de las etapas, cada una de las decisiones que toma la comisión para que el colectivo o todas las personas conozcan la fundamentación de las decisiones que toman, así como también el cuadro final, ¿no? De todos aquellos que han ingresado y aquellos que también se quedan en reserva o los denominados primero elegibles en algunos concursos, ¿no? Los elegibles. Desarrollo y equilibrio garantizado, capacitación continua, ¿no? Como explicamos, va equilibrado. Mientras más vas capacitado, vas ascendiendo. Bien, y tienes obviamente mayores competencias. Y el régimen de control, pues, es el triádico, como indiqué, el administrativo, civil y penal. ¿Ya? Lo que busca esta ley marco es justamente evolucionar y modernizar el empleo público para la satisfacción de los fines generales del Estado, ¿ya? Al momento de prestar el servicio público, justamente tiene como finalidad garantizar el bien común.
Bien, eso es todo lo que les podría decir a grandes rasgos sobre los derechos, obligaciones, prohibiciones y algunas cuestiones medulares que se me han encomendado tratar en este momento. Dejo el uso de la palabra al doctor Ulises, en efecto de poder continuar con la presente exposición. Buenas tardes, Ulises, muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Bueno, primero saludar a todos los colegas, a todos los compañeros presentes y al público en general que está conectado por este chat, esta sala Meet y también a través de Facebook. En segundo lugar, felicitar la exposición de Cristian Sueta, amigo del trabajo, ¿no? Compañero, por el tema que ha abordado. Se me invita, en realidad, más que como panelista, para vincular un poco mi ingreso al Poder Judicial como empleo público, según lo que se me indica, y un poco ver el tema del acceso y brevemente el transcurso desde mis inicios hasta el cargo de magistrado. Y vinculado a lo que señalaba Cristo respecto al tema del ingreso a la carrera pública, el tema de la meritocracia, el tema de los concursos, ¿no? Particularmente, creo que les ha pasado a muchos trabajadores del Poder Judicial, el primer contacto que tienen con una entidad pública, sea Poder Judicial, Ministerio Público, Recursos Públicos, UNAC, que son las entidades que tenemos en nuestra localidad, es básicamente a través, en el caso de los abogados o de su de derecho, en el último año de la carrera, cuando se hace Cecilia. Pasó conmigo al menos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer Cecilia en esta corte, en un juego civil, y ese fue mi primer contacto con el tema de la administración pública. Luego ya sí, a través de concursos públicos de méritos, tuve la suerte de ingresar como auxiliar jurisdiccional, luego como secretario judicial, luego ya como fue supernumerario paz letrado. Luego, bueno, me retiré unos años del Poder Judicial y migré temporalmente al Ministerio Público como fiscal civil. Estuve 5 años por allá. Y volví ya al Poder Judicial como juez civil. Bueno, el tema del cambio de la especialidad debido a la implementación de la nueva ley de trabajo hace que actualmente me desempeñe como juez de trabajo, de juego permanente de obra, como bien me dice, ¿no? Tuve también una oportunidad de breve de conformar la sala laboral permanente de obra como pues superior provisional hace unos años atrás, una muy bonita experiencia.
Con eso quiero indicar, ¿no? Y a lo que se me refiere también, es que el tema del ingreso a una entidad pública, ¿no? Y una entidad pública, sobre todo como es el Poder Judicial, por la actividad que se realiza, eh, es dedicación de tiempo, ¿no? A veces se comienza desde los cargos, digamos, inferiores hasta los cargos superiores, pero eh, es posible como en cualquier actividad. Ahora bien, lo que sí es importante es que siempre toda la entidad pública vigile, supervisa el tema de que el mérito siempre se respeta, es lo que hablaba Cristo en su exposición. El mérito es un tema fundamental. Creo que algunos seguramente han tenido oportunidad de ver el tema de las entrevistas. En su momento se le hacía a Julio Velarde e indicaba que uno de los temas que ha generado que el OSR sea tan sólido, que pueda realizar un buen trabajo, es justamente que han sido muy estrictos en el tema meritocrático para todas las personas que trabajan ahí en el OSR. Bien, dicho ello, el tema también que me parece muy importante, y lo mencionó también Cristo, incluso en una de sus diapositivas, ahí sería una escalera, un gráfico de distintas actividades dentro del público. Y toda actividad es muy importante, sobre todo por el servicio que brindamos. ¿Y esto por qué? Lo digo porque nosotros vemos en el trabajo todo el tiempo. Muchas veces por la cantidad de carga que existe, la gente, los servidores, los compañeros tienen que trabajar muchas más horas de las que se establece en una jornada ordinaria. ¿Y esto por qué? Por el tema de responsabilidad. Más allá incluso de los procedimientos disciplinarios que pudieran seguirse, que también lo mencionó en su exposición Cristo. Hace poco, Palestra, la editora de Palestra, publicó una obra, que es La Reforma Judicial Peruana desde adentro. Es una obra que se publicó recién en el 2026 y es una escrita por un profesor de la Pontificia Universidad del Perú. Ahí, a través de entrevistas, de comentarios, explica cuáles pueden ser los problemas estructurales de los magistrados que recién inician la carrera y durante los primeros años de la función jurisdiccional, su función como magistrado. Y el principal problema que se identifica estructural, según el autor de la obra, es el tema de la carga procesal. Y la carga procesal no solamente la soportamos quienes somos magistrados, sino soportan todas las personas que trabajamos en una jurisdiccional, incluso en áreas administrativas. Es más, hoy día es jueves, mañana viernes 29, estamos justo a cierre de mes. Y quienes tienen experiencia trabajando en el Poder Judicial, lo digo porque entiendo que no todos quizás son trabajadores del Poder Judicial quienes están conectados. Sabemos que en los últimos de cada mes es intenso por el tema de la producción que se nos exige mensualmente. Existe de un año a otro una meta anual que se establece y tenemos que distribuir justamente esa meta final dentro de los meses que tiene el año. Ahora bien, más allá de reconocer la exposición de Cristian Suete el día de hoy, quiero dirigirme a todos aquellos compañeros, a todos aquellos servidores, empleados públicos que trabajan en entidades del Estado, diciéndoles que tenemos una labor muy importante. Y más allá de la identificación, incluso con la institución que nos acoge, es la identificación que tenemos con el trabajo. El trabajo que brindamos es bastante duro. Indicaba el tema de la carga procesal, no hace a veces que uno pueda destinar solamente las 8 horas de trabajo, sino que mucho más, ¿no? Por eso también Cristo, el tema de la capacitación. En este momento estamos ya 6 de la tarde un poco más y estamos conversando sobre temas que nos pueden servir para el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Agradezco la invitación que se me hizo para estar presente en este momento con estas pequeñas palabras. Y aprovecho también para brindar un saludo por el día de mañana a todos los compañeros de trabajo, a todos quienes trabajan en la entidad pública, al celebrarse, como bien dijo Ulises, y también lo dijo el doctor Javier, presidente de esta corte, al conmemorarse el Día del Empleo Público. Espero que la pasen muy bien y espero también que siempre exista este ánimo motivador en cada uno, que esta motivación, estas ganas de realizar el trabajo de la mejor manera posible, más que en cada uno de nosotros, y que cualquier factor externo no minimice ello, no haya una desmotivación, más bien por las situaciones a veces
álgidas que puedan surgir en cualquier entidad del Estado, ¿no? Que a veces es un poco complicado. Siempre las entidades públicas están sometidas a un escrutinio de la población y eso tenemos también que poder superar, ¿no? Yo creo que hay un buen equipo de trabajo en esta institución. Me da mucho gusto en realidad trabajar en esta corte. Y estos años de experiencia creo que me permiten decir que se puede hacer mucho en el Poder Judicial por la calidad humana que tenemos en nuestra corte. Muchas gracias, Ulises. Buenas tardes, Ulises. Sí, estamos presentes. Bien, buenas tardes. Saludar a todas las autoridades, magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huaura, sobre todo también saludar al doctor Cristo Donzueta, que nos ha brindado esta ponencia el día de hoy. Ya lo dijo Ulises, yo vengo desarrollando actividades laborales en el tercer juzgado de familia como asistente de audiencias. Precisamente en este momento también nos encontramos en una semana de producción, cerrando la producción del mes y trabajando, bueno, más de las horas, ¿no? Como lo hacemos la mayoría de los trabajadores para cumplir con nuestras metas y los objetivos institucionales, sobre todo. Y sobre todas las cosas también brindar una buena atención a todos los justiciables, a todos los usuarios que acuden a la jurisdicción, ¿no? Para poder resolver sus conflictos. Bueno, en ese marco, al escuchar la ponencia del doctor, considero muy importante reflexionar sobre una realidad, sobre todo que compartimos, y quienes trabajamos en el servicio público, y especialmente dentro del Poder Judicial, dentro de la Administración de Justicia, que detrás de cada expediente pues, que nosotros trabajamos, existen personas que esperan respuestas, existen familias que buscan una solución y ciudadanos que sobre todo buscan justicia, ¿no? En esos términos sencillos, ¿no? En ese contexto estamos nosotros, los empleados públicos, y por lo cual la ley adquiere una importancia fundamental, pues reconoce que nosotros, como trabajadores y el trabajador estatal, no solo cumple esta función administrativa y en nuestro caso una función jurisdiccional, sino también va a constituir una pieza fundamental, esencial para el adecuado funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y por ello la norma garantiza nuestros derechos que están vinculados tanto a la estabilidad laboral, con las excepciones que se tienen en el caso, con el desarrollo de la normatividad, de la ley, de las leyes que se vienen dando a la actualidad también.
Y sobre todo la capacitación, como en este caso, en nuestro caso de la Corte Superior de Justicia de Huaura, constantemente estamos pues en capacitaciones permanentes, adicional a nuestras labores para el tema de la actualización y sobre todo la igualdad de oportunidades y el acceso a una carrera basada en el mérito y en la capacidad, que eso es lo que se tiene que trabajar, fortalecer, a efectos que todos los trabajadores en igualdad de oportunidades podamos mejorar en esta carrera que llevamos, ¿no? En todos los ámbitos a nivel institucional y por supuesto también a nivel jurisdiccional, ¿no? Ahora bien, también es importante, así como los derechos y las responsabilidades que nosotros tenemos, en el Poder Judicial nuestra labor tiene una especial, sobre todo, trascendencia porque nuestras acciones van a incidir directamente en la confianza que la ciudadanía deposita en el sistema de justicia, ¿no? Sobre todo en los magistrados, quienes toman las decisiones, ¿no? Y cada actuación, cada atención al usuario, sobre todo quienes estamos de cara a los usuarios en los horarios de atención que nosotros brindamos, debe ser realizada con diligencia y sobre todo para contribuir y fortalecer esa confianza que deben tener los usuarios, nuestros usuarios, con nosotros, ¿no? Bien, en ese sentido también coincido con la ponencia que ha indicado el doctor respecto a la ley, y esta herramienta constituye y está destinada sobre todo a profesionalizar la administración pública y fortalecer la meritocracia, como hemos resaltado, ¿no? Es un ideal, es algo que debemos alcanzar, es un objetivo que se debe trabajar y que se debe fortalecer en el tiempo que nosotros llevamos trabajando y sobre todo quienes ocupan cargos dentro de la administración, deben procurar siempre que la meritocracia prime sobre cualquier otro principio, ¿no? Y como reflexión final, Ulises puede indicar, pues, que en efecto ninguna norma por sí sola puede transformar una institución, somos los seres humanos quienes conducimos estos, las leyes nos establecen este marco jurídico, pero al final somos nosotros quienes vamos a tomar las decisiones y le vamos a dar contenido y eficacia mediante una conducta diaria a nuestras responsabilidades, nuestros deberes, ¿no? Y saludar a todos nuestros compañeros finalmente por nuestro día, que se acerca el Día del Empleado Público, y agradecerle por la invitación a este espacio. Muchas gracias, Ulises. Bueno, referir nada más que nosotros, los empleados públicos, tenemos la constante misión de servir a efecto de garantizar la eficiencia del servicio público y obviamente la felicidad de las personas. Es más que nada también obtener ello. Esa es la finalidad del servicio público, ¿no? Y todos lo que la Constitución plantea como orgánico surte efecto en lo dogmático, se manifiesten los derechos de las personas. Ese es el anhelo y ese es el objetivo de nosotros. Servir y no ser servidos, ayudar a obtener los fines de las personas.
Es nada más podría decir. Y bueno, desearles un buen día del servidor público a todos nuestros compañeros, a cada una de las personas, a los presidentes de corte, al señor presidente, y bueno, solamente que nazca en nosotros la vocación de servicio, que es justamente lo que ha dicho mi compañero Johan, que debe primar en nosotros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Bueno, primero saludar al doctor Cristo Unzueta por la exposición, en realidad muy clara, y sobre todo nos ha permitido recordar pues lo que dice la norma, ¿no? Pero es evidente que la norma no solamente contiene deberes y obligaciones, sino también contiene principios y valores, ¿no? Que es lo que justamente debemos tener siempre presente. Una cultura de integridad, con honradez, actuar siempre de manera sincera, de manera en confianza, generando la confianza que ha expresado. Quiero igualmente saludar y felicitar al doctor Johan, al señor también Vicente, quienes han expresado pues sus vivencias laborales en la institución. Y de eso se trata justamente, ¿no? El servidor público ingresa a una institución y la verdad que hace toda una vida de trabajo. Años y años pasamos en la entidad, vamos creciendo, desarrollándonos, pero evidentemente no olvidamos cómo empezamos, cómo ha sido nuestro transcurrir día a día en la institución. Felicito a ellos por recordar eso y hacernos justamente el día de mañana, que es el Día del Servidor Público, hace sentir esos recuerdos, ¿no? Porque en efecto cada uno tiene su propio contexto de desarrollo laboral y evidentemente quienes estamos en una entidad pública, quienes somos servidores públicos, sabemos que es así, ¿no? Hay una vocación de servicio que siempre debemos tener en cuenta y siempre esta vocación de servicio ejercerla pues con valores, con principios, ¿no? Dentro de una cultura de integridad que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos. Bien, concluyo este evento deseándoles un fraterno saludo por el Día del Servidor Público, el día de mañana. Que la pasen muy bien. Sé que no es feriado, pero igual creo que trabajar es la mejor forma de celebrarlo. Felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. Doctor Ulises, muchas gracias, señor presidente. Permiso. Gracias, doctora. Buenas noches con todos.